El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En espera de mayores bendiciones y éxitos, iniciamos el segundo mes del año 2023. Quiero expresar mis muestras de condolencia y mi más sentido pesar a la familia del señor general Guillermo Herrador, quien ha fallecido en las últimas horas. Mi más fraterno saludo, mis muestras de consideración para su familia, para la Fuerza Armada del Salvador, para todas las personas que pudieron conocer al señor general Herrador, un hombre íntegro, un ciudadano ejemplar, un esposo, un gran padre de familia, un académico y un gran soldado que le sirvió a su país, a su nación. Ayer, en momentos de su despedida, pues fue incontable la cantidad de personas que pudieron llegar a decirle ese homenaje póstumo al señor general Guillermo Herrador. Que Dios bendiga a su familia, y desde Temas y Debates con Ricardo Sosa, mis muestras de admiración y respeto por todo el legado que deja el general Herrador en su tierra, El Salvador. De igual manera, en esta ocasión queremos abordar un tema eminentemente jurídico. Queremos orientar, queremos ayudar a la formación de cada uno de nuestros televidentes y cibernautas dentro y fuera del país. Por eso contamos en esta oportunidad con la participación del máster Hugo Pineda Argueta, quien es abogado, notario de la República, docente, un formador de generaciones de abogados, de profesionales de las ciencias jurídicas, quien en esta oportunidad nos hace el honor de aceptar esta invitación para conversar de esta diversidad de temáticas. Gracias, máster, por su aceptarnos estar acá en este foro y poder conversar de este maravilloso mundo de las ciencias jurídicas. No, muchas gracias, el agradecido soy yo, Ricardo, y estamos a la orden para abordar los temas que vayamos a conversar. ¿Por qué se decide Hugo Pineda a estudiar la licenciatura en Ciencias Jurídicas en un primer momento? Bueno, esa es una pregunta interesante porque en principio la carrera del Derecho se suele escoger porque no lleva matemáticas, dicen los chicos. La verdad es que muchos escogen sin tener muy claro de qué va a tratar la profesión que luego van a ejercer. Yo estudié ciencias jurídicas, Ricardo, para serle franco, por escasez de recursos económicos. Yo quería ser pediatra, pero en el camino lo que pude estudiar, porque me costeaba el estudio, fue ciencias jurídicas. Después del segundo año me encantó, y pues creo que Dios guió los pasos. Yo debía de ser abogado, asumí la carrera que 25 años después me ha dado muchas satisfacciones personales, familiares y por supuesto hasta ministeriales en alguna medida. Dios no se equivocó, me llevó al derecho. ¿Y qué recuerda de esos primeros ciclos cuando usted posiblemente, no sé si tuvo todavía esa lucha interior de querer ser pediatra? ¿Cómo fueron esos momentos en los cuales usted dijo, realmente no me equivoqué, es de Dios estudiar ciencias jurídicas? Bueno, cuando ya empecé a entender de qué se trataba las ciencias jurídicas, comencé a hacer una comparación entre el rol que desempeñó Cristo en favor de los suyos, y dije, es una función importante porque
las ciencias jurídicas nos llevan al ejercicio de la abogacía, y ser abogado significa ser intercesor. De hecho, abogado significa paracletos, más bien el concepto de donde se desprende el abogacía es de paracletos. Entonces, ser intercesor, mediar, procurar en favor de alguien es placentero, y sobre todo cuando se está procurando en aras a alcanzar uno de los fines fundamentales, que es la justicia. Y entonces comencé incluso a leer uno de los textos que creo que todo mundo debe de leer, la Biblia, y encontré un versículo en donde Jesús inspira, el Espíritu Santo inspira a Juan y le dice: abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Y entonces el desafío de ser, digamos, abogado, de ser intercesor, de ser procurador, no puede desvincularse de la justicia. Entonces el abogado modelo es Jesús. A partir de ahí yo lo entendí y dije, bueno, es una profesión noble, es una profesión fundamental, y el país sin duda necesita de mucha justicia. ¿Cómo surge, digamos, históricamente, antropológicamente, ya el diseño de las ciencias jurídicas? ¿Hasta dónde tenemos que remontarnos? ¿Hasta el inicio de la humanidad misma, máster? Pues en el concepto moderno no, porque obviamente las universidades incluso no tienen una existencia tan antigua, pero la función como tal de interceder en favor de otro sí es, creo yo, contemporánea, es básicamente viene con la misma sociedad. Cuando la sociedad se organiza, cuando la sociedad decide abandonar el nomadismo, empieza obviamente a tener problemas, a tener disputas, y sin duda siempre aparece alguien, una persona que ve en los problemas soluciones, a fin de que las personas en problema, además de resolver el problema, no pierdan el vínculo social que les une. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, en las escuelas de Derecho enseñamos. Ya usted decía, yo tengo el privilegio de ser docente en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Soy director de la Escuela de Ciencias Jurídicas, y entonces les enseñamos a los alumnos que ser abogado, ser buen abogado, no significa siempre vencer al adversario. Incluso le decimos, no vea a la otra parte como su adversario, porque un buen juicio no necesariamente significa ganarlo. Un buen juicio implica para nosotros contribuir a que las personas materialmente emproblemadas resuelvan su problema y conserven sus lazos de amistad, de familia, de sociedad, porque a la larga eso es lo fundamental. Bueno, interesante, porque nunca lo había visto así. Uno se imagina desde afuera que es una disputa entre dos partes, y el que gana pues prácticamente queda como divorciado, enemistado del que perdió. Y en esa dirección, máster, ¿cómo podemos definir muy sencillamente qué son las ciencias jurídicas? Bueno, las ciencias jurídicas, Ricardo, son un conjunto de principios y normas que regulan el comportamiento, pero que lo regulan con la amenaza del uso de la fuerza. Es decir, que si las ciencias jurídicas generan al derecho, el derecho como ciencia, estamos hablando de un sistema normativo, de un sistema regulador de conductas. Hay varios sistemas normativos que se diferencian del normativo jurídico, porque el normativo jurídico tiene el latente uso de la fuerza si no me someto a la norma.
y ese uso de la fuerza lo legitima el Estado. Es decir que, por ejemplo, está el sistema normativo religioso, el sistema normativo moral, el sistema normativo social. La sociedad impone normas de conducta. Pero si se fija, en estos otros sistemas, la sanción por irrespetar la norma me la autoimpongo o me la impone el grupo social y no implica el uso de la fuerza. El sistema normativo jurídico sí. Si yo infrinjo una norma jurídica, tengo una consecuencia que normalmente es una sanción. Y esa sanción me la hacen cumplir si yo no la cumplo voluntariamente. Entonces las ciencias jurídicas son un conjunto de principios jurídicos, sociales y políticos que regulan el comportamiento social para garantizar su convivencia. Es decir, que el derecho como tal es indispensable para la convivencia de una sociedad ordenada. Como tal, la existencia de profesionales del derecho en la sociedad se vuelve fundamental, porque son los que contribuyen, los que participan de ese sistema de administración de justicia que evita que las personas hagan justicia por su propia cuenta. ¿Y cuál sería, digamos, la clasificación más usualmente aceptada de lo que son las ciencias jurídicas? Bueno, si clasificamos el derecho, podemos hablar, para facilitar su comprensión, de derecho público, podemos hablar de derecho privado y de derecho social. El derecho público regula normalmente relaciones sociales de la persona, del individuo particular, frente a un sujeto público, normalmente el Estado, pero no solo el Estado es el sujeto público. Y la relación jurídica tiene una verticalidad, regula relaciones desiguales. El Estado no es igual a las personas naturales. La universidad, por ejemplo, es otro sujeto público, no es igual al resto de sujetos. Entonces el derecho público regula relaciones jurídicas que normalmente están orientadas a la defensa del interés público, del interés general, del interés colectivo. El derecho privado, por su parte, regula relaciones jurídicas entre sujetos en un plano de igualdad, particulares, personas naturales o personas jurídicas. Un contrato, una compraventa, un ejemplo de contrato entre particulares la regula el derecho civil, pero un contrato entre el Estado y un particular la regula el derecho público en su expresión de derecho administrativo, por las condiciones en las que el contrato se va a sujetar. Y por supuesto el derecho social, que es una división de las ciencias jurídicas, regula situaciones de desigualdad entre particulares e incluso entre sujetos públicos, pero en donde el otro extremo de la relación jurídica tiene cierto nivel de vulnerabilidad y por tanto este derecho está orientado a procurar un equilibrio. ¿Cuáles son, digamos, algunos de las ramas del derecho social? Pues el derecho laboral. El derecho laboral, por ejemplo, está orientado a intentar equilibrar esa desigualdad material, esa desigualdad social en la que se enfrenta el trabajador frente a su empleador. No permite el derecho que la relación laboral se someta a las leyes de la oferta y la demanda. Le fija condiciones para generarle un mínimo de derechos a esta persona trabajadora para que pueda, además de vivir él, viva su familia con dignidad. Entonces, en términos generales hablamos de derecho público, derecho social y derecho privado. Máster, ¿es correcto, es lo mismo decir que alguien estudia derecho o estudia ciencias jurídicas? Pues
En términos generales podríamos decir que sí. Si alguien dice que estudia ciencias jurídicas, pues en el fondo lo que está estudiando es la ciencia, porque en realidad es ciencia jurídica, no son ciencias en plural, es una ciencia jurídica que tiene como objeto de estudio el derecho. El derecho es la suma de normas, ya sea constitución, tratados, leyes secundarias, reglamentos, es la suma de normas públicas, privadas o sociales que rigen el comportamiento social de un país determinado o de la comunidad internacional también. Entonces, la ciencia jurídica va más allá que el derecho. Se habla incluso de derecho positivo, de derecho vigente, de derecho convencional, es decir, que la ciencia es más completa. No es lo mismo ser, digamos, abogado que ser estudioso de las ciencias jurídicas. El abogado es el profesional que se ha especializado en una de las áreas o ramas del derecho para ejercer la profesión de la abogacía. Entonces, en términos generales, las personas, incluso los estudiantes de ciencias jurídicas, en principio dicen, ¿qué estudio? Estudio derecho. Se están refiriendo, estudio ciencias jurídicas, estudio para ser abogado. Eso es lo que, en términos, digamos, comunes, ellos están queriendo decir. Pero no todos los graduados de la licenciatura son abogados. No, no. ¿Qué se requiere para ser abogado en El Salvador? En El Salvador, además de tener grado universitario de licenciatura en ciencias jurídicas, porque ese es el grado que se otorga acá en las universidades del país, o de doctor en Derecho o en Ciencias Jurídicas, o máster, cualquiera sea el grado universitario, se requiere que el interesado, el profesional que hemos graduado en las escuelas de Derecho, vayan a la Corte Suprema de Justicia, concretamente a la sección de investigación profesional, a iniciar su trámite de autorización. La sección de investigación profesional realiza, como el nombre de esta lo indica, una meridiana investigación que abarca el comportamiento social, moral y familiar y por supuesto legal del solicitante a la autorización de la abogacía. Después de esa investigación que hacen, pues se emite una opinión favorable o desfavorable y es la Corte Suprema de Justicia la que autoriza al profesional graduado en la universidad a ejercer el derecho en todas sus ramas. Así dice la autorización. Se autoriza a Hugo Dagoberto Pineda Argueta para que ejerza el derecho en todas sus ramas, que son muchas. Y ahí de pronto hay una cosa en la que me encantaría detenerme. En todas sus ramas es demasiado. Hay que procurar la especialización. Es decir, que yo salgo autorizado para ejercer la abogacía, pero en el camino voy entendiendo cuál de las áreas del derecho o cuál de las ramas del derecho son en las que mejor me desempeño, son en las que mejores aprendizajes tengo, o si no, puedo procurar una especialización en los diversos programas de posgrado que ofrecen las escuelas de derecho. Particularmente nuestra facultad ofrece varios programas de posgrado para orientar a la especialización. Esta investigación que desarrolla esta sección profesional, necesito como licenciado en ciencias jurídicas tener un tiempo mínimo para solicitar esta autorización, o cuando ya soy graduado puedo hacerlo inmediatamente. El mismo día que me dan el título, si me lo dieron temprano y logro reunir la documentación que me piden, puedo ir a la sección a pedir que me autoricen para ejercer la abogacía. ¿Qué tanto no son aceptadas las solicitudes? ¿Se tiene algún nivel de información? No tengo el dato estadístico, pero sí conocimientos muy genéricos del tema. Un porcentaje muy mínimo es el que se le deniega la autorización por trámites que tengan pendientes, es decir, que en la medida que resuelvan el trámite,
les autorizan. En función a lo que pregunta, si a mí me dan el título de licenciado, de maestro o de doctor, puedo incluso no ir a la sección de investigación y no obtengo la autorización. Hemos tenido estudiantes nosotros que estudian ciencias jurídicas por libertad, dicen ellos, porque el conocimiento libera, por satisfacción. Entonces, el abogado, para ser autorizado, para ejercer la abogacía, tiene que obtener autorización, porque si la ejerce sin autorización, comete delito, ejercicio ilegal de profesión. Y si lo procesan por un ejercicio ilegal de profesión, seguro es que mientras dure la condena y algún tiempo adicional, va a estar inhabilitado para optar a que lo autoricen. ¿A qué actividades se puede dedicar una graduada o un graduado en licenciatura en ciencias jurídicas? En el entendido que está autorizado para el ejercicio de la abogacía. No, sin la autorización, si no la ha tramitado por diferentes motivos. Ya. Bueno, sería muy reducido el escenario en el que pueda optar, pero se me ocurre que puede ser un asesor. Para ser asesor se requieren los conocimientos y no necesariamente la autorización. Puede ser asesor, puede ser consultor, en todo caso. Algunos dirían que puede ser profesor, pero en nuestra latitud esto creo yo que, aunque es posible, y de hecho sucede, no es lo mejor. Hay otros países en donde el profesor de derecho no puede ejercer la abogacía. En nuestro país, el profesor sí puede ejercer la abogacía. Entonces el escenario es muy poco si no se tramita la autorización. Es más, los abogados, luego de ser autorizados como tales, su meta, digamos, es que la Corte les autorice para ser notarios, para ejercer notariado. Porque obviamente esto ya es otro escenario de ejercicio profesional de los graduados en ciencias jurídicas. Entonces, sin duda, aunque puede ejercer sin estar autorizado, lo mejor es que lo haga. Lo mejor es que lo haga, porque, como dice la sabiduría popular, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitar y no tener la autorización. Yo conozco algunos profesionales de ciencias jurídicas que no son abogados. Es una decisión personal, es que posiblemente le negaron la autorización, la puede volver a solicitar al subsanar posiblemente alguna situación observada, o es ya prácticamente que no lo puede revertir. Depende de la razón por la cual se le haya primero denegado. Si se le deniega, pues el profesional de las ciencias jurídicas tiene mecanismos de defensa para lograr al final que se le autorice, si es que no tenía razón la autoridad al denegarla. Pero también la sección de investigación profesional no solo investiga previo a la autorización, sino que también investiga estando autorizado, producto de o conductas públicas notoriamente inadecuadas, o producto de denuncias de personas que consideran que su abogado está ejerciendo indebidamente la profesión. Esto da lugar a que la sección de investigación proponga a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de una persona que está autorizada como abogado porque ha transgredido, digamos, las normas que regulan el ejercicio profesional. De esto hay bastantes personas, bastantes colegas que son denunciados, y también hay un número, digamos, digno de ser tenido en cuenta de colegas que han sido suspendidos. Pero como ninguna pena puede ser vitalicia por tema de constitucionalidad, una vez transcurre el periodo que dure la suspensión, se tramita de nuevo la, digamos, rehabilitación y me vuelven a autorizar.
Muchas gracias, Máster Hugo Pineda, por esta primera parte del programa. Hemos aprendido mucho, estamos conociendo y ampliando nuestro panorama por estas áreas del derecho que en muchas ocasiones para nosotros pueden ser desconocidas. Agradecemos su valioso aporte. Cuando regresemos, conoceremos qué se necesita, qué se requiere en El Salvador para ser autorizado ya como notario. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludamos a todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del territorio salvadoreño por la potente señal abierta de Canal 67, El Salvador TV, es TV. De igual manera a nuestros televidentes por medio de cables Tigo, Claro a nivel nacional y nuestras multiplataformas de redes sociales. Hoy un tema más que apasionante, la ciencia jurídica y el derecho, como nos está orientando nuestro invitado, el máster Hugo Pineda Argueta, quien es también docente, es formador de generaciones, es una persona que se desempeña como coordinador de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, si no me equivoco, de la Universidad de El Salvador. Máster, nos llevó paso a paso, llegamos al momento que el profesional, ya el abogado o abogada de la República, quiere un paso más, ese del que usted nos hablaba previo al corte. ¿Qué se requiere? ¿Qué le solicitan para constituirse como notario o notaria de la República? Bueno, para ser notario los abogados tienen que rendir un examen de suficiencia ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte está organizada por salas, pero además en comisiones, y hay una comisión de abogacía y notariado que es la que se encarga de administrar los procesos de autorización para el ejercicio de la abogacía. Primero se requiere estar autorizado para el ejercicio de la abogacía, porque luego los abogados están interesados o deseosos por ser notarios, en tanto que es una función distinta que luego podemos diferenciar. Entonces esta comisión de abogacía y notariado organiza, administra y evalúa una evaluación de suficiencia que le pasa a todos los abogados que quieren ser notarios y que, si obtienen la nota que la misma Corte ha fijado, les autoriza para ejercer el notariado. Es decir, que se necesita, uno, que el abogado lo pida, y dos, hacer el examen, y tres, pues sacar la nota que la comisión de jueces, que la Comisión de Abogacía y Notariado de la Corte Suprema de Justicia ha decidido. Una vez lo pasa, digamos, el examen, pues tramita su autorización, le extienden su acuerdo, con el acuerdo se va al diario oficial a la publicación, y una vez publicado el diario, se va con el ejemplar del diario a decirle: aquí está la publicación, ya consta en mi autorización en el periódico y ya puedo empezar a ejercer notariado. Y luego comienza a tramitar, digamos, su primer tomo del libro de protocolo. Le dan el sello de notario, le registran su firma en un libro que lleva para ese efecto la Corte, y ya, a la espera de que Dios bendiga el ejercicio del notariado para prestar ese servicio a los particulares que lo soliciten. Este examen de suficiencia es de los 5 años de la carrera, es de casos prácticos, es una combinación, o le dan un documento, mire, aquí está, estudie. Bueno, varía, no podría yo decir cuál es el formato o incluso el tipo de evaluación. Parte de eso lo decide la misma Comisión de Abogacía y Notariado, pero en los últimos años ha sido un examen, yo diría, de batería, un examen
que recoge los aprendizajes o los saberes, pretende medir todos esos aprendizajes de abogacía en primer momento y luego de notariado. Porque una de las quejas que se hace de ese tipo de examen en cuanto a las personas que se someten a esto es que está cargado de contenido de abogacía y muy pocas preguntas de notariado. La lógica nos llevaría a pensar que la mayoría o la totalidad de las preguntas deban de ser sobre notariado. La explicación que podríamos encontrar en que por qué está cargado de contenidos de abogacía también el examen es porque obviamente, primero, para ser notario hay que ser abogado. Entonces hay que tener los conocimientos de abogacía también. Y la Corte, de forma indirecta, está midiendo a las escuelas de derecho en qué medida, digamos, estamos formando a los abogados. Y ya luego preguntan sobre notariado, incluso las modalidades en las que las evaluaciones últimamente han sido en línea, han sido virtuales, que por cierto ha hecho que las generaciones que no tienen las destrezas en el manejo de las tecnologías decidan quedarse a la espera. No lo hacen hasta que de pronto la Corte decida hacerlo presencial, porque obviamente un examen virtual requiere, además de los aprendizajes o de los saberes de las ciencias del derecho, requiere también otro tipo de habilidades que cierta generación de profesionales no tiene. Entonces el examen explora en términos generales la capacidad, la formación que tiene este aspirante a notario en cuanto a los conocimientos de la abogacía y los conocimientos que debe de tener para ejercer notariado. Máster, en el desarrollo de los años de este programa hemos cubierto los eventos de las elecciones de los abogados a través del CNJ, aspirantes a magistraturas y cargos de elección de segundo grado. Los invitados, siempre abogados, notarios, al preguntarles cuántos abogados son en El Salvador, las tres respuestas que me han facilitado son más de 38,000, 40,000 y algunos dicen más de 40,000. A pesar de estas cifras que parecen mucha cantidad de profesionales para la población que tiene nuestro país, la carrera sigue con alta demanda en las facultades que ofrecen la licenciatura en ciencias jurídicas. Estamos llegando a una madurez, a una cantidad que ya no se requieren tantos profesionales del derecho, o ¿cuál es su visión? ¿Debe de continuar esta formación? Bueno, mi visión podría ser según el lugar donde me quiera poner, porque si me quiero poner como abogado en ejercicio, diré hay muchos y por tanto me están afectando mi ejercicio profesional. Pero yo me debo de poner desde el lado de la academia, ¿no? Y empecé diciéndole que la abogacía, si no se ha llamado así siempre, pero siempre ha existido. Siempre la sociedad ha necesitado de personas que le ayuden al colectivo, a la sociedad, a encontrar o a vislumbrar opciones de solución a los problemas que ellos por sí solos no encuentran. Y es que yo creo que los que dicen que hay demasiados abogados en el país, primero están siendo egoístas porque ellos ya lo son y ya les está yendo bien y no quieren que les empiece a ir mal, porque creen que les puede ir mal. Y están sesgados en su visión porque están viendo el ejercicio de la abogacía quizá en solo un área o en solo un campo de ejercicio. La abogacía tiene muchísimas áreas de ejercicio, de tal manera que yo creo que lo que debe de haber es de pronto revisar las currículas, los planes de estudio, para darle a los
que desean estudiar ciencias jurídicas los conocimientos y las habilidades que la sociedad hoy demanda. Porque, bueno, usted será testigo, sus programas abordan diversos temas, según sé, en donde uno de los temas es de pronto la proliferación de normas. La Asamblea Legislativa sesiona, fíjese Ricardo, sesiona ordinariamente una vez por semana. Y todas las sesiones emiten nuevas normas que es necesario irles siguiendo el paso para por lo menos conocerlas y intentar analizarlas para proponer la mejor forma de aplicación. Cuando la Asamblea Legislativa hace mucho tiempo sesionaba 2 veces al año, pues de pronto no habría quizá esta dinámica normativa que hay ahora. Luego la sociedad ha sido testigo de esos cambios vertiginosos que la tecnología nos ha obligado a hacer. Han surgido nuevas áreas, nuevas actividades económicas que demandan o requieren que se regulen esos comportamientos, y entonces los abogados cada vez tenemos que, además de estarnos actualizando, ir buscando nuevas áreas de ejercicio. En mi época de estudiante, que fue allá por 1988, oír hablar de derecho farmacéutico era irreal. Hablar de derecho y tecnología era una fórmula o una combinación que uno no la vinculaba. Pero ahora muchas de las conductas que regula el derecho están orientadas a regular esos comportamientos que tiene la sociedad con el uso de la tecnología. Ahora, por ejemplo, hay leyes que atacan los delitos informáticos. Recientemente se aprobó una ley de activos digitales. O sea, si le hago un recuento de las leyes que están en función a la digitalización, no acabamos su programa. Y entonces yo creo, en resumen, sobre su pregunta, no hay muchos abogados. Una sociedad de 7 millones de personas, lo que de pronto hay es escasez de nichos laborales que los colegas no están logrando ver, pero hay nuevos nichos de ejercicio laboral que requieren de abogados. La abogacía implica, en términos generales, 1/3 en el ejercicio del poder del Estado. Uno de los 3 órganos fundamentales del Estado está compuesto en un 70% de abogados. No hay una institución pública que no tenga un equipo jurídico. No hay una empresa seria, formalmente establecida, que no tenga una unidad jurídica. Y por supuesto, todas las transacciones o actividades comerciales que hacen los particulares requieren de una orientación o de una asesoría de un profesional del derecho. Entonces no hay, a mi juicio, digamos, sobresaturación. Como escuelas de derecho nos debemos de preocupar más que por el número, por la calidad. Y eso es lo que nosotros, desde la dirección de la Escuela de Ciencias Jurídicas, estamos haciendo, preocupándonos por la calidad en la formación. ¿Cómo les ha ido, hablando de su escuela, cómo les ha ido en el inicio del año 2023? ¿Mantuvieron la matrícula? ¿Ha bajado? ¿Ha incrementado? ¿Cómo está la modalidad? ¿Ya está presencial? ¿Cuáles son las últimas noticias de su escuela de Derecho? Bueno, la pandemia sin duda nos vino a modificar la forma en que se hacían todas las cosas y la forma en la que se prestaba el servicio de educación superior en la Escuela de Ciencias Jurídicas no fue la excepción. Nos debimos de virtualizar forzosamente por efecto de pandemia. Intentamos ya, cuando la pandemia está, digamos, no desapareciendo, pero sí dándose el efecto de que la sociedad le ha perdido el miedo, de que se ha, digamos, controlado, vamos a usar esa palabra. Las universidades, siguiendo lineamientos del Ministerio de Educación, está intentando la presencialidad.
De hecho, ahora todas las universidades van a ir a la presencialidad. Nosotros debimos de ir a la presencialidad, pero no lo iremos porque en el marco de la cooperación universidad-gobierno se firmó por parte de las autoridades centrales de mi universidad un convenio que va a implicar la utilización de la ciudad universitaria para la realización de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y entonces hay que acondicionarla para que albergue adecuadamente el encuentro. Eso nos ha obligado a desarrollar el ciclo 1 2023 100% virtual, que por cierto ayer iniciamos el curso de inducción a los aspirantes o estudiantes de nuevo ingreso. Respondiendo también a su pregunta, Ricardo, la matrícula se ha mantenido. Nosotros recibimos año con año alrededor de 500 o 550 estudiantes de ciencias jurídicas. Y este año no ha sido la excepción. Entonces la matrícula se mantiene. Claro, toda la gente ve en la educación, como debe de ser, una herramienta de superación personal, una herramienta para llevar desarrollo social también. Entonces va a ser virtual el ciclo 1-23 por ocasión de los Juegos Centroamericanos. Sin embargo, ya estábamos nosotros retomando la semipresencialidad, de tal manera que va a depender de las autoridades centrales cómo desarrollaremos el ciclo 2 2023, y como va a iniciar allá por agosto, todavía no podemos prever la modalidad, pero quisiéramos que este ciclo hubiera sido presencial o por lo menos semipresencial. No se va a poder por la cooperación institucional que la universidad va a dar. ¿Cómo fue, máster, la llegada de la pandemia por el COVID-19? ¿No estaban listos, no estaban preparados? ¿Cómo se adaptaron y se sobrepusieron a esa situación? Entiendo que no tenían un aula virtual como tal. ¿Cómo fueron esas primeras semanas para poder proporcionarle a todos los estudiantes las clases? Bueno, en principio creo que para todos fue una crisis. Para nosotros lo fue también. Fue una crisis en donde las decisiones pasaban por suspender el servicio mientras se regularizaba el asunto en temas sanitarios o buscar alternativas. Por supuesto que decidimos lo mejor, seguir prestando el servicio. Tuvimos como facultad, digamos, la buena suerte, aunque para mí el tema de la suerte es discutible, más bien nuestras autoridades tuvieron la visión y con anticipación todos nuestros profesores, absolutamente todos, estaban equipados con una computadora portátil, tenían medianamente capacitaciones ya recibidas sobre el uso de las tecnologías en la educación, y ya algunos profesores estaban hasta ensayando clases virtuales y la utilización de aulas virtuales. Entonces no estábamos del todo nuevecitos en eso. Muchas facultades sí, no tenían ni siquiera el equipo informático. Nosotros tenemos desde hace años una unidad de informática, en donde incluso los alumnos que no tienen computadora van y hacen uso de ellas, está para ellos. En el camino de la pandemia, pues nuestras autoridades también, apoyadas por las autoridades centrales de la universidad, se hicieron de pantallas interactivas. Todas nuestras aulas tienen pantallas interactivas y los profesores hemos recibido capacitaciones en la utilización de esas herramientas. Recientemente, en diciembre, tuvimos, por ejemplo, una de las últimas graduaciones en formación en educación digital, producto de un convenio con la Universidad de Valencia y una asociación de jóvenes, Jovesólides de España. Entonces, nos hemos venido adaptando de la mejor manera, porque hemos entendido que las tecnologías son una excelente herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, independientemente de con o sin pandemia en el futuro, las tecnologías para nosotros
son una herramienta que nos facilitan el servicio que estamos prestando, que es educación superior. Como facultad, ¿cuáles son las carreras que ustedes de pregrado ponen a disposición de la sociedad salvadoreña? La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ricardo, solo tiene 2 carreras: la licenciatura en Relaciones Internacionales y la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Sin embargo, está desde hace ya varios años en construcción un proyecto de otras carreras de pregrado. A nivel de posgrado tenemos varias maestrías: Derecho Penal Económico, maestría en Derecho Administrativo y Políticas Públicas, en Derecho Privado y Procesal. Tenemos una diversidad de maestrías que, por cierto, en los meses próximos se va a hacer la convocatoria, la nueva convocatoria, para dar inicio en el ciclo 2-23 con unos programas de maestría. Hemos conocido también profesionales que se adjudican el doctorado en Derecho. ¿Esta es una titulación que está disponible siempre en la universidad? Está disponible el título de doctor. Bueno, los títulos de posgrado, pues especialista, doctor, maestros. La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales ha implementado en varias ocasiones programas de doctorado en cooperación con universidades españolas. Con la Universidad de Barcelona, por ejemplo, fueron los últimos proyectos, y entonces hay una generación de profesionales que sí son doctores por la Universidad Autónoma de Barcelona y por nuestra facultad. Entiendo que otras universidades, las universidades privadas, han hecho su esfuerzo también y están ofreciendo doctorados. Desconozco los requisitos de aquellas escuelas, pero en el caso, en la nuestra, pues hay ciertos requisitos que devienen de la Ley de Educación Superior, y para optar al tema de doctorado hay que primero ser maestro, en tanto que otras universidades proponen u ofrecen e incluso otorgan en el mismo programa los 2 grados. Si no termina doctorado, pues lo dejan de maestro. Sí existe entonces el tema de doctorado. Nosotros como facultad estamos también trabajando en la preparación de un nuevo programa de doctorado para implementarlo a más tardar en el 2024. ¿Como título solo de la universidad? Sí, un programa de doctorado de la universidad y ya no necesariamente en convenio con otras. ¿Hacia dónde va el derecho, la licenciatura en Ciencias Jurídicas en El Salvador? ¿Qué tipo de malla curricular tienen ustedes? Refiriéndome al plan de estudio, ¿cuándo fue la última actualización del mismo? Ese es un tema bien complejo. Algunos podrían decir que es una deuda de los planes de estudio. Lo que pasa es que creo que hay un poco de desconocimiento en lo que significa un plan de estudio. Lo rígido de los planes de estudio son los sílabos, a los que les llaman así los pedagogos. Los sílabos no es más que el contenido grueso de los cursos y se desarrollan en los programas. Los programas de estudio nosotros los revisamos cada año, cada vez que vamos a implementar los cursos los revisamos. Ayer tuve en la tarde una reunión con el Departamento de Derecho Público que también presido, y una de las cosas que les recordaba a los profesores, por ejemplo, de Derecho Administrativo, es que ya revisen la Ley de Compras Públicas para ver qué de eso hay que adicionar al programa en lo que al tema contratos administrativos se refiere. Eso es actualización. O sea, el proceso de actualización nosotros lo hacemos con constancia. Ya la revisión curricular, pues por ley la debemos de hacer cada 5 años. Estamos trabajando como comisión curricular, de la que también formo parte, para presentarle a nuestra planta docente, porque tiene que ser aprobado en Asamblea General de Profesores, una nueva propuesta de plan de estudio, que ya incluya cursos, imagínense, que tengan como eje transversal
la inteligencia artificial. Porque ya vemos en la tecnología que se están usando algoritmos para la administración de justicia. Eso era impensable, pero no lo podemos obviar, tenemos que empezar a enseñarlo. Y mientras no tengamos un nuevo plan de estudio, estamos solventando esa necesidad de nuestros egresados por medio de cursos de especialización. Acabamos de concluir uno que se llama de Derecho y Tecnología. Trajimos a un profesor experto colombiano para que nos diera una capacitación en inteligencia artificial, juez inteligente. Y, por supuesto, estamos preparando diplomados, que son capacitaciones más cortas, para darles a ellos esos insumos mínimos que por lo menos los posicione y les diga, mire, esto existe, esto hay que aprenderlo. Ya usted es egresado nuestro, ya no lo podemos formar, aquí hay un diplomado, venga y recíbalo. Le decía, vamos a desarrollar un diplomado en Derecho Farmacéutico, que cualquiera diría, ¿para qué? Bueno, es ahora indispensable. Así es que nosotros vamos hacia un nuevo plan de estudio. Sin embargo, le puedo decir con toda franqueza que nuestros cursos se actualizan cada vez que se sirven, cada año. Máster Hugo Pineda, quiero darle las gracias por aceptar mi invitación. Hemos aprendido mucho, ha sido una conversación más que interesante y también estoy gratamente sorprendido por las buenas noticias de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional, todo ese tema de tecnología, el tema de la pantalla, el tema de la formación. Sin duda, pues, nuestro país dispone en la Universidad Nacional de una gran escuela conformada también por grandes profesionales que siguen brindando ese aporte a nuestro país. Seguiremos invitándole para poder desarrollar otros temas ya más específicos. Ahora queríamos brindar esta aproximación a lo que son las ciencias jurídicas y el derecho. Con mucho gusto, Ricardo, gracias a usted por la invitación y gracias a los televidentes. Estamos a la orden y atenderemos su invitación, su nueva invitación cuando así lo disponga. Bueno, saludes a todo el personal docente, las autoridades de la Escuela de Derecho y de la Facultad de la Universidad Nacional. Amigos, amigas televidentes, hemos escuchado de los labios del Máster Hugo Pineda cómo Jesús, la figura del Señor Jesús, es el Paracleto. Confíe en Él, entregue su vida, dependa de Él y siga un camino en la cual sea un estilo de vida. Que Dios le bendiga y le guarde. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.